Bendito el que viene en el nombre de quién. Pero también estaban haciendo memoria a lo que era el reinado de David. Así que vamos a hacer un recorrido y vamos en primer lugar, ¿qué entonces pasó? ¿Cuándo sucedió eso? 2-3 semanas antes de la muerte de Cristo, 10 días antes o una semana antes. ¿Cuántos de ustedes creen que sucedió eso? Especialmente los jóvenes tratan, porque son los jóvenes los que tienen más memoria para recordar eventos proféticos y eventos históricos y eventos bíblicos y eventos que tienen que ver con la narración justamente de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que eso lo deberíamos nosotros de saber de memoria. Solamente cerrar los ojos y ya vemos todo el cuadro y la escena de la última semana de Jesús yendo a la cruz. ¿Podemos explicar un poco de eso? Bueno, tradicionalmente se llama el Domingo de Palmas, ¿no? Ajá. O el Domingo de Ramos, algunos dicen. Porque cuando Jesús entró en Jerusalén, no sé si puede haber sido, ¿esta es la puerta? Porque en la profecía estaba profetizado que el Mesías entraría a Jerusalén desde, si no me equivoco, desde el este. ¿Es desde el este? La puerta del este. Entonces vendría a ser esta, porque aquí estaba el templo arriba y esta puerta de aquí sería la que él entró. Por aquí. Y ocurrió una semana antes de la resurrección. Un domingo antes, porque de domingo a domingo es una semana antes de la resurrección. Él estaba entrando por la puerta y la gente lo estaba recibiendo con palmas y las tiraban al suelo y decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces, algo interesante, después de muchos años, cuando un líder islámico conquistó la ciudad de Jerusalén, él sabía de esa profecía y los judíos le decían que estaban esperando al Mesías, y para que el Mesías no viniera, él selló esa puerta y está hasta el día de hoy está sellada. Esa puerta está sellada con piedra, toda está sellada. Y además de eso, que de este lado donde estaríamos viendo está el Monte de los Olivos, puso un cementerio, porque para los judíos un cementerio no es como en el Antiguo Testamento, para los judíos es como inmundo, ¿verdad? Caminar sobre un cementerio. Y aparte la profecía bíblica, tanto en el libro de Isaías, Jeremías y otras porciones bíblicas, pero especialmente Isaías y Jeremías, también nos dice que el Mesías que esperaba y guardaba la nación de Israel no podía pisar sepulcros ni muertos, porque prácticamente eso era como algo de contaminación o abominable a los ojos de Dios. Entonces lo que está explicando Esteban es que por esa puerta ese personaje se olvidó que ya el Señor había entrado y que lo habían recibido en hosanas y alegrías y victorias y todo como se recibe a un rey viniendo de una guerra o de una conquista victorioso. Claro, o sea, él hacía todo eso, pero ya Jesús ya había cumplido la profecía y ya había entrado por esa puerta. Exactamente. Y este es el Monte de los Olivos, así como se ve en las pantallas que tenemos aquí. Ese es el Monte de los Olivos que está al este de lo que Jesús... si Jesús estaba en el Monte de los Olivos mirando hacia Jerusalén, así se vería de esta perspectiva, más o menos. Entonces, cuando Él regrese, Él va a cumplir la profecía otra vez, porque dice que cuando Jesús vuelva en su gloria y toque los pies sobre la tierra, va a ser en ese monte y no va a pisar a los muertos, porque se va, dice la escritura, que se va a partir en dos el Monte de los Olivos. Se va a ver un gran terreno. Va a ser tan fuerte cuando Él ponga sus pies sobre el monte, que se va a partir literalmente en dos, se van a abrir todos los sepulcros y va a fluir un río que va a salir desde ahí hasta el Mediterráneo. Entonces, y va a volverse a cumplir la profecía, porque Él va a volver a Jerusalén desde el Monte de los Olivos y va a volver a entrar por el este a Jerusalén. Pero en su gloria eso va... Cualquier puerta que ha sido sellada o las tumbas, todo eso va a ser sacado del medio por el resplandor de su venida. Eso será en su segunda venida visible de Jesucristo a la tierra.
Entonces es el impacto que dice Esteban, es tan poderoso, tan tremendo, que el solo pisar el Señor en ese lugar, el impacto estremecerá y entonces se producirá eso que acaban ustedes de escuchar. Por lo tanto, podemos observar que hay dos fases en lo que se llama la manifestación visible del Mesías. La fase que profetizó Isaías, Jeremías y aún Ezequiel estuvo hablando de eso, que tiene que ver directamente con la primera fase de entrar por la puerta, que ya se mencionó, y de la forma que lo hizo. O sea, todos en manera muy específica de Israel esperaban que al darle ese homenaje, esa alabanza, ese reconocimiento, ellos pensaban que era el rey que venía para desintegrar, romper el poder del imperio romano y hacerlos libres de la esclavitud de Roma y de la fuerza del imperio romano y del emperador César. Entonces, en ese momento es justamente antes de eso que el Señor dijo que mi reino no es de este mundo. O sea, su primera manifestación no vino con relación a establecer un reino físicamente como tal en la tierra, sino en el corazón de los que creían en Él. Por eso que el reino de Dios está en nosotros, está con nosotros, está dentro de nosotros. Pero realmente el reinado visible, físico de Jesucristo se hará justamente con lo que acaba de mencionar Esteban. Bueno, entonces el primer día fue la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Encontró algún texto bíblico que pueda avalar eso? ¿Usted encontró el texto bíblico que dice eso? ¿Sí o no? Es bueno que mientras estamos hablando usted también vean si realmente está en la Biblia. Está en la palabra del Señor. Mateo 21. Bueno, sí, dilo. Dilo. Bueno, lo tengo en inglés. Pero bueno, sí. Sería bueno que los jóvenes que tienen Biblia, todos tienen Biblia, los jóvenes todos tienen Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienen Biblia, todos tienen Biblia. Y algunos dicen, bueno, yo no tengo la Biblia. Sí, tiene la Biblia porque la tiene en su iPhone o su teléfono inteligente y en su iPad. Y si usted no tiene Biblia en su teléfono inteligente, en iPad, en eso, entonces usted está cometiendo un grave error, porque lo primero que usted tiene que tener en esos elementos tecnológicos es la palabra de Dios para leerla y estudiarla. Entonces, ¿qué dice? ¿Leo desde el principio? Sí, sí. Dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén y llegaron a la ciudad de Betfagé, en el Monte de los Olivos, ¿ves? Del Monte de los Olivos, Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo, en cuanto entren verán una burra atada junto con su cría, desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Bueno, eso está profetizado. En otra versión dice un pollino o un asno. Sí. En Zacarías 9:9. Ajá. Zacarías 9:9 decía eso. Y eso es otra profecía que cumplió Jesús. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios, hosana por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este? Preguntaban. Y las multitudes contestaban, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y luego de ahí va al templo. Entonces, ahí está entonces la narración correcta. ¿Estamos de acuerdo? Está todo la parte que hemos estado indicando. Pero entonces, el segundo evento, después de haber entrado a Jerusalén, el segundo evento, luego de pasar por las multitudes, ¿a dónde se dirigió Jesús? Jonatán, ¿lo sabes? ¿A dónde se dirigió Jesús después de la entrada triunfal? ¿A dónde fue Jesús después de ahí? Es muy fácil. La narrativa de los eventos de la última semana es algo que deberíamos de saberlo todos de memoria, porque es una
un evento detrás de otro en forma muy correlacionado y en forma muy profético uno detrás de otro. Después de ahí el Señor se dirigió ¿a qué lugar? Omar, ¿te acuerdas a qué lugar se dirigió? No escucho. Bueno, pero hablen fuerte porque no. Entonces se dirigió, dice Omar, que después de ahí el Señor se dirigió al templo. ¿Qué escena podemos nosotros recordar del templo que sucedió cuando el Señor entró en el templo? ¿Algunos de ustedes se recuerdan de la escena que se produjo allí cuando el Señor estaba en el templo? Vamos a ver qué escena. Sarai dice, Sara dice que sí. Sara, ¿hablaste tú o Sandra? ¿Quién es? ¿O quién habló? Porque ahora con las máscaras no sabemos quién habla y quién no habla. Entonces, ¿a dónde se dirigió? Fue al templo. Entonces, vamos a dejar, Sarai, ¿qué tú dices? Sarai. Sí, tú, claro. Ajá. Entonces entró Jesús y vio que habían hecho de la casa de su padre, el templo, en lugar de ser una casa de oración, conforme Jesús dijo, casa de oración será llamada, la habían convertido en un ¿qué? En una cueva de ladrones, porque allí cambiaban, negociaban, vendían los sacrificios, todo en el templo. Y cuando Jesús entró, después de esa gran algarabía de victoria y de hosana, entonces Jesús entra al templo pensando que ya el corazón de Jesús estaba totalmente congraciado con la sociedad religiosa de aquel entonces. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? Esteban, podemos explicar entonces esta parte también. Entonces entró Jesús y vio a los religiosos, a los que estaban allí haciendo negocio, vendiendo los sacrificios. Porque les era más conveniente, porque lo que tenían que sacrificar eran animales, ¿verdad? Entonces lo que empezaron a hacer un sistema de intercambio. Ellos tenían los animales ahí y la gente traía dinero. Entonces en vez de traer el animal hasta el templo, porque mucha gente te venía de lugares lejanos, no todos, obviamente no todos vivían en Jerusalén, lo que hacían es que tenían los animales ahí y entonces cambiaban, daban dinero y les daban el animal que iban a sacrificar. Pero aparte de eso, en el templo solo se podía usar la moneda del templo, el dinero del templo. Entonces tenían que cambiar, digamos que tenían el dinero de Roma, lo tenían que cambiar por el dinero del templo y ahí los del templo se enriquecían. Porque le estaban cambiando primero la moneda y luego le vendían el animal de sacrificio. Sí, ganaban por los dos lados. Entonces, yo he leído varios comentaristas bíblicos que Jesús no se enojó tanto porque la conveniencia de dar, porque una ofrenda se puede dar con dinero, ¿no? Daban el dinero y lo cambiaban por el animal. No se enojó tanto por eso, sino que se enojó porque los del templo sacaban provecho haciendo un intercambio extra de las monedas. Por eso que hay una parte específica que dice los que cambiaban las monedas. Y esa fue la mesa que le dio vuelta. Entonces el Señor tomó en su mano, ¿qué tomó en su mano? Digan fuerte, ¿qué tomó en su mano? ¿Tomó qué? Un látigo. Y comenzó a dar vuelta a las mesas de los cambistas, así dice literalmente la Biblia. Comenzó a dar vuelta a las mesas de los cambistas. Y con el látigo comenzó. Los cambistas. Ajá. Esos eran los que cambiaban las monedas para sacar provecho. Comenzó a dar vuelta todo. Y entonces fue ahí donde él dijo: la casa de mi padre la había convertido en una cueva de ladrones. La casa de mi padre sería llamada una casa de oración. Una casa de oración. La casa del Señor siempre tiene que estar dedicado a la oración. Lo más que se tiene que hacer en la casa dedicada, el templo, la casa, el lugar donde consagramos al Señor, es para adorarle a Él, para alabarle a Él, consagrarlo para Él, porque Él mismo dijo: la casa de mi Padre, donde se reúne mi pueblo, será una casa de oración. Y cuando él hizo eso, también cumplió una profecía en Isaías y Jeremías que dice que mi siervo, cuando Dios habla de mi siervo, está hablando del Mesías, va a tener celo por mi casa. Y entonces también se cumplió
la profecía cuando él hizo eso. Cuando hablamos y Esteban está compartiendo y estamos diciendo un sinnúmero de profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo como el verdadero y único Mesías verdadero enviado por el Padre. En lo que se refiere a la primera manifestación, lo hemos predicado muchas veces, advenimiento, en la persona de Jesús se cumplieron más de 300 profecías. 300 y tantas profecías se cumplieron en la primera manifestación de Jesús como Mesías viniendo a este mundo. Pero es significativo que muchas de esas profecías, un gran número de esas profecías, se cumplieron en la última semana. Cuando nosotros vamos a verificar y comenzar a estudiar escatológicamente todo el desarrollo de la vida, ministerio de Cristo, podemos observar que en 3 años y medio comenzó una aceleración de todo el mover profético que había hablado acerca de Jesús, las profecías. Pero especialmente la última semana fue una aceleración muy fuerte en cuanto a profecías se refería. Entonces, después del templo, estamos haciendo un recorrido, pero yo pienso que el recorrido lo tenemos que hacer todos juntos. No lo puedo hacer Esteban y yo solamente. Lo tenemos que hacer todos juntos. Si usted puede tener la habilidad y la capacidad de ir a la Biblia, usted puede ver todo el seguimiento del relato bíblico, cómo va desarrollándose la última semana de Jesús antes de morir en la cruz. Ok, entonces ya vamos a un segundo lugar. ¿A qué de ahí del templo a dónde se dirige? ¿A dónde? ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Qué es lo que hizo ahí? Algo más sucedió ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Tú lo tienes ahí? No lo tengo aquí, pero Sí, ok. creo que no está en Mateo, ¿no? Está en otro evangelio. Está en Lucas, y también está en Juan. Ok. Se le acerca una mujer. Sí. ¿Y qué pasó? En ese relato se le acerca Tenemos el cuadro de esa cena en el lobby. ¿Cuántos lo han visto? Eso fue en la última semana. El cuadro está ahí. Ok. Entonces se dirige y entra una mujer. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con esa mujer? Un frasco de perfume de costo grande y lo derrama a los pies del Señor. ¿Estamos viendo esta escena? Esa mujer era María, sí, y derrama a los pies del Señor. Y el Señor, cuando le llamaron la atención y sabiendo el Señor lo que pensaban y cavilaban cada uno de ellos en sus mentes, ellos decían, bueno, el primero que estaba cavilando de eso fue Judas, cuando dijo, o tantos otros, pero dice, este precio tan grande de perfume, ¿no sería mejor haberlo vendido y darlo a los pobres? Porque era extremadamente caro. Sí. Dice que costaba un año de trabajo, ¿no? El perfume, sí. Cuando da la equivalencia del precio que tenía el perfume que derramó María, era equivalente, como dice Esteban, a un año de trabajo. Son miles y miles de dólares. Entonces lo derramó a los pies. ¿Y qué el Señor contestó? A ver, había algún joven, por lo menos algún joven, alguna dama, algún joven, tanto mujer como hombre, que pueda decir, ¿qué dijo el Señor? Refutando y reprendiendo sus pensamientos equivocados. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué estaba haciendo ese acto? En derramar el frasco de perfume, enjugar, bañar o derramarlo sobre sus pies y secarlo con su cabello. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era el acto que el Señor realzó en ese momento? Estaba preparando Su cuerpo para el entierro. estaba preparando
justamente su cuerpo era un anticipo, era un acto de fe de que ella estaba haciendo eso que estaba haciendo, adorando y derramando y enjugando con sus cabellos aquellos pies, porque era un acto que representaba hacia donde el Señor iba encaminando. Dice, esta ha preparado ya, haciendo ese acto, preparó mi cuerpo antes de que estuviera en la sepultura. Y sí, entonces lo que dice hermana Ana, y esto dice que sería recordado a través de la historia de la humanidad. El acto de esa mujer sería recordado para siempre. Esteban, ¿tiene algo que Y agregar? dicen que el perfume era obviamente tan caro y una fragancia tan fuerte que no solamente llenó toda la casa, la fragancia, y todo el mundo se fue con la fragancia, sino que estamos viendo más o menos que esto está pasando el martes, más o menos. Sí. Cuando Jesús estaba en la cruz, él todavía podía olerlo. O sea, él se recordaba de esa rendición, que ese acto de adoración que la mujer hizo cuando él estaba en la cruz. Se dice que se cree que él todavía podía olerlo, porque era tan fuerte que lo podía oler. En su dolor podía oler esa fragancia. Por eso que él dijo, Interesante. sí, por eso que él dijo que ella estaba preparando el cuerpo de Jesús para la muerte. Y ahora lo que dice, escuchamos de Esteban, es justamente el Señor se recordaba. Y no solamente es que hizo eso, sino que también pudo ser una de las mujeres que también estuvo cerca del Señor. Muy bien, entonces ¿cuántos actos, cuántos eventos ya acontecieron muy destacados? ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? 3. Bueno, espero que alguno me diga el cuarto. ¿Cuál es el cuarto evento? El cuarto evento, ¿cuántos ustedes creen que puede ser el cuarto evento? Ve que algunas veces decimos algo muy sencillo, muy básico, en que todos tienen que saberlo, pero veo que algunas veces como que se olvida realmente los eventos y las formas como iba desarrollándose el acontecer de la última semana de Jesucristo. ¿Cuál fue el cuarto evento? ¿Hay quien se recuerda? Por favor, no hable tan fuerte y no levanten todo la mano, por favor. Pero ¿alguien se recuerda qué pasó después de allí? ¿Qué sucedió? Quiero que me hablen fuerte, por favor, o por lo menos se saquen un momento para hablar fuerte porque yo no le estoy escuchando de acá. ¿Qué sucedió? ¿Cómo? Sí, pero son eventos que tienen que ver directamente con Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo que es la última cena? La última cena con sus discípulos. ¿Estamos de acuerdo con eso? El otro evento trascendental, importante, es la última cena. Ya el Señor mandó y dijo a sus discípulos que fueran a preparar el lugar. ¿Sí o no? El lugar, fueran a preparar el lugar para que pudieran hacer la última cena. Muy bien, ¿qué pasó? Bueno, preparan el lugar. Sí. Y era como era la semana de la Pascua, era costumbre celebrar la Pascua. O sea, lo mismo que celebraron los judíos cuando salieron de Egipto. Y entonces ese era... hay discusión, unos dicen que fue un miércoles en la noche, otros dicen que fue jueves en la noche, pero uno de esos 2 días ellos entran a Jerusalén otra vez, porque él se quedaba en Betania, él cada día iba al templo, enseñaba, luego salía a Betania, era una ciudad que quedaba cerca de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, y él iba y luego regresaba. Entonces cuando él regresa para la última cena, esa iba a ser la noche que Judas lo iba a traicionar, porque cuando él está en la cena, y entonces ahí cuando la cena, él dice las palabras, tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahí por fin entienden los discípulos lo que había dicho unas semanas anterior enfrente de todo el mundo, ¿verdad? Que dicen, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y ahí cuando la gente se confundió y mucha gente dice que lo dejó porque no habían no estaban entendiendo lo que él estaba tratando de decir. Entonces, y eso es lo que hacemos
lo que leemos cada vez que vamos a tomar la Santa Cena son las mismas palabras que dijo Jesús en la cena, en esa noche. Entonces también está la famosa escena o parte de la historia que le dice públicamente a los discípulos: uno de vosotros me va a traicionar, ¿verdad? ¿Y cuál es la señal que él dice que muestra al traidor? El que moja el pan. Y ahí mismo estaba Judas. ¿Se imagina Jesús? El que moja el pan es el que me va a traer. Y Judas estaba ahí justamente mojando el pan. Entonces se le dice: ve y haz lo que tienes que hacer rápido. Y ahí se levanta y se va. Y dice que Satanás en ese momento entró en él. Entró en su corazón. En ese momento. Y él se levanta y se va de la cena. O sea, cuando el Señor da la orden, lo que dice Esteban, lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, cuando el Señor dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y algo interesante de eso también es justo antes de la cena, ellos se tenían que lavar. Ellos se lavaban las manos y los pies, porque no es como nosotros que andamos con zapatos, ellos andaban con sandalias. Entonces los pies y las calles no eran como las que tenemos ahora, limpias, era todo tierra. Arena. Imagínense, los pies estaban sucios. Entonces era costumbre llegar a la mesa, a la casa, lavarse los pies y las manos. Entonces Jesús es cuando le lava a todos los discípulos, le lava los pies. Y algo muy interesante es que a Judas también le lava los pies, sabiendo que literalmente unos minutos después, le va a decir que lo va a traicionar y el mismo diablo se va a entrar en él. O sea, eso muestra la humildad de Cristo, que sabiendo que Judas, mira, él sabía que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar esa misma noche. Y con todo le lavó los pies. Y con todo le lavó los pies a los dos y a los 12, incluyendo a ellos dos. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le dice? Entonces, esa es la Pedro pregunta. le dice: no, a mí no me puedes lavar. No lo digas ahora. Yo creo que alguno lo va a decir. Por ejemplo, yo veo a algunos que se están sonriendo y sí, yo lo quiero decir. ¿Qué pasó? ¿Qué Pedro le dijo cuando el Señor dijo de lavar los pies? ¿Qué Pedro le dijo al Señor? A ver, ¿quién ustedes recuerdan? Eso es muy interesante. Lo que el Señor, realmente lo que Pedro le dijo al Señor y el Señor le dijo a Pedro. ¿Cómo? No, pero ¿qué le dijo Pedro primero? No, pero Pedro, ¿qué dijo? Pedro dijo algo. O le dijo: está bien, Señor, a mí lávame los pies. Yo soy el primero que me voy a poner aquí en lista y me vas a lavar los pies. ¿Aceptó rápidamente lo que Jesús iba a hacer en ese momento? ¿O puso un cuadro de resistencia diciendo: a mí no me vas a lavar los pies? Conmigo no. A mí no me vas a lavar los pies. ¿Fue así la actitud de Pedro? Algo parecido. Quizás puede ser una forma más tosca o más diferente. Sí, yo creo personalmente que fue porque él dijo: ¿cómo me vas a lavar los pies? Yo te tengo que lavar los pies a ti. O sea, sí. Tú eres el maestro. ¿Por qué el maestro me va a lavar? Porque estaban acostumbrados, bueno, y hasta todo, es lo como pensamos los humanos, que de la autoridad, o sea, uno está debajo de la autoridad y tiene que servir a la autoridad, pero Jesús dijo que él vino a servir. Y no a ser servido. Ese es un pasaje que deberían de leerlo todos los predicadores y pastores y evangelistas y maestros y apóstoles y profetas. Tendrían que leer ese pasaje no una vez, toda la vida. A mí no me vas a lavar los pies. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor le respondió: siendo Él el Hijo de Dios, el Verbo, el Mesías, la manifestación misma del Padre manifestado en la tierra, que entonces le respondió a Pedro: si no quieres que te lave las manos y los pies, ¿qué dice? No tendrás parte en mi reino. ¿Cuál fue la contestación de Pedro? Señor, si es así, no solamente me lave los pies, lávame las manos y lávame todo. ¿Lo dijo así o no lo dijo? ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje?
Eso yo creo que ustedes lo tienen que saber requete de memoria, todo, cada uno de estos pasajes bíblicos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó lo que sucedió. Entonces estamos en la cena y ahí entonces eso representa lo que siempre enseñamos. Eso no hace falta que lo prediquemos y lo expliquemos mucho, porque es algo que lo hacemos continuamente cada mes. Ahora lo haremos no este domingo, sino el domingo 11. Tendremos Santa Cena. Y entonces es lo que el Señor hizo con su discípulo. Y hay una gloriosa promesa que el Señor mismo manifestó, que cuando Él vuelva a participar directamente con sus discípulos y con sus seguidores y sus discípulos, no lo haría aquí en la parte geográfica de la tierra, sino en el reino de su Padre y vuestro Padre, dijo así el Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, esto es una esperanza gloriosa, que cada vez que nosotros dedicamos el tiempo para participar de la Santa Cena, pensamos nosotros en nuestro fuero interno, en nuestro interior: Señor, ¿será la última Santa Cena aquí en la tierra y la próxima será en el trono? Eso es una pregunta que nos hacemos todos los días o cada vez que tenemos la oportunidad, porque esa promesa es cada vez más cercana, ¿sí o no? ¿Cuántos decimos amén a esto? La promesa de que un día participaremos con Él, aleluya, y juntamente con la presencia y la participación del Padre Eterno es maravillosa. Dice: volveré, no la volveré a comer más, sino hasta que esté con vosotros y ustedes en el reino de mi Padre. Muy bien, terminó la Santa Cena, o sea, la cena de esa noche del Señor con sus discípulos. ¿A dónde se dirigieron? Jesús con su discípulo, ¿a dónde se dirigió? Evidentemente Judas va corriendo a gran velocidad, porque tiene que cobrar las 30 monedas de plata. Y no hay paga si no se entrega la mercancía o la persona que tiene que ser entregada. ¿Tú estás viendo el panorama? ¿Lo estás viendo? ¿Sí o no? Entonces, del lugar, ya te he dado ya algunas señales. Del lugar de ese lugar que estaban, ¿a dónde se dirigió el Señor? Con sus discípulos, por supuesto. A un jardín que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Getsemaní. ¿Qué significa la palabra Getsemaní? ¿Cómo dices, Orlando? Lugar de presión donde se preparaba el aceite. Usted puede ir al jardín de Getsemaní y ver todavía árboles que datan del tiempo de Jesús, porque los olivos son milenarios. Claro, no a la exageración como algunos se ponen en la entrada del olivo: compren esta cruz, compren esta cruz que es hecha de la madera de la cruz de Cristo. Eso es lo que dice la gente allá, ¿no? Digo, tendría que haber hecho una cruz gigantesca, enorme, gigante. Pero realmente sí hay árboles que son milenarios. Es en el Getsemaní, lugar de la presión, donde se presiona con una piedra. No sé si ustedes vieron la piedra de molino, cómo se trituraba y se sacaba el aceite de la oliva. No sé si alguno lo vio o no lo vio. ¿Lo vio o no lo vio? Por eso que el Señor dijo que aquel quisiera tropezar uno de mis pequeños, mejor le fuera atarse una cuerda de molino y tirarse a lo profundo de la mar, para que nunca más se levante. Una cuerda de molino es la que usaban para triturar justamente y hacer el aceite de oliva puro. Son piedras enormes. Te piensa que es una piedrecita pequeña, no, son piedras enormes que son como con ruedas, y ahí en ese lugar, entonces el Señor fue. Getsemaní, Getsemaní, Getsemaní. ¿Qué le hacen recordar a ustedes Getsemaní? ¿Qué pasó en Getsemaní? Levanten la mano y hablen en lo que ustedes tienen un comentario. ¿Qué pasó en el Getsemaní, Juan? Jesús estaba orando. Pregunto a Jonatán, otra vez le pregunto a Jonatán: ¿solo o con algunos discípulos? Pero antes de solo, ¿qué pasó con el estado intermedio? ¿Qué pasó?
¿Cuántos discípulos iban? No, ¿cuántos discípulos en total fueron con él? 11, porque ya no estaba Judas, ¿verdad? 11 discípulos. Llegaron a Getsemaní. Y en el Getsemaní entonces el Señor le dirigió a sus discípulos y le dijeron: quédense aquí, porque yo voy a orar a mi Padre. Quédense aquí orando también. Yo voy a orar a mi Padre. Pero escogió a 3. Pedro, que también se podía conocer como Jacob. Pedro, Jacobo y Juan, o Pedro, Santiago y Juan. Muy bien. Y los puso a una distancia separada, como al tiro de una piedra. Como a tiro de una piedra. No sé cuán fuerte usted tira una piedra, pero bueno, al tiro de una piedra. Entonces él avanzó con 3 de sus discípulos. Los demás quedaron atrás. ¿Cuántos quedaron atrás? ¿Cuántos quedaron atrás? 8. Muy bien, entonces de ahí de esos 3 él se movió más adelante y quedó orando 1 hora. Eso tiene que ser para nosotros día lunes. Día lunes, este lunes 5 de abril, líderes y todos los grupos que trabajan en la iglesia, ya hemos mandado información. Tenemos aquí oración y clamor. Que no les pase ni le pase a nadie lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ¿no habéis podido ni siquiera haber velado conmigo 1 hora? Ni pudieron haber velado conmigo 1 hora, no pudieron haber orado conmigo 1 hora. Y el Señor entonces, estaban durmiendo. Y el Señor se fue otra vez y se retiró. Ahora, ¿cuántas veces hizo eso Jesús? Oró 1 hora más. ¿Cuántas veces hizo eso? 3. Es decir, en total quiere decir que Jesús oró ¿cuántas horas? 3 horas antes de ser entregado. Aparte de las horas que él venía acumulando durante el día. 3 horas orando, y en las 3 ocasiones los discípulos no fueron capaces de orar ni siquiera 1 hora. Que acababan de comer corderito. Los despertó 3 veces. Diga conmigo, diga al que está a su lado: ¿cuántas veces el Señor te tiene que despertar para que ores? Lo despertó 3 veces. Entonces el asunto es tan importante el tema de la oración, que lo que el diablo más ataca es cuando la gente se pone a orar. Le da cansancio, le da sueño, le da pereza, le da dolor, todo, cuando se deciden a orar. Entonces el Señor dice: no habéis podido orar ni siquiera 1 hora. Entonces el Getsemaní nos recuerda lo que el Señor tuvo que pasar. El Señor sabía lo que tenía que enfrentar. ¿Cuál es la palabra que usted puede más destacar en el Getsemaní? Que el Señor oró a su Padre. ¿Cuál es la parte expresiva de su oración más fuerte que el Señor oró a su Padre? Rubén, tú lo ibas a decir. Pasa esta copa de mí si es tu voluntad, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Te das cuenta el sufrimiento del Señor? Hay algo que distingue en ese momento. Dice que su sudor oraba en una agonía tan profunda. Diga, ¿cómo oraba el Señor? En agonía profunda. Por el momento tenía que enfrentar, que dice que el sudor eran como gotas de sangre. Tú te das cuenta que la oración no solamente es decirle: Dios, ayúdame, bendíceme, cuídame, protégeme. No, sino orar con agonía, orar con profundidad, orar con intensidad, orar fuertemente. Por eso que hay muchos que oran, pero se necesita saber orar. Y hay momentos como los momentos que estamos viendo hoy en el mundo, que necesitamos orar con agonía. Por los que no conocen al Señor, por los jóvenes que no conocen a Cristo, por las almas que no conocen al Señor, orar, 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 orar.
sinceramente, esto nos da a nosotros la señal importante o el significado importante que tiene para nosotros el modelar una vida de oración. Por eso que el lunes cada líder con su grupo vamos a estar todos juntos aquí y vamos a orar. Los próximos 4 lunes del mes de abril, todos los lunes vamos a venir a orar aquí desde 8 menos cuarto a 9 y cuarto de la noche, 1 hora y media. Si estuviera Jesús, es decir, literalmente como lo hizo en el Getsemaní, tendríamos que haber extendido 3 horas. Quiero que usted vea esta situación. ¿Es importante orar, sí o no? Es importante orar. Es lo más determinante en nuestra vida. Es orar. Orar. Entonces, estamos en Getsemaní. Muy bien. Esteban, termina cómo termina la historia de Getsemaní. La tercera vez que se acerca a los discípulos, le dice: adelante, duerman y descansen. Ya, ¿para qué? Ya no hay nada que hacer. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Y mientras Jesús hablaba todavía, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos, los que habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Y cuando él se acercó a él, le dijo: saludos, rabí. Y Jesús le dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Primero en la cena le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Segundo, ahora le dice: amigo, lo que has venido a hacer, hazlo. ¿Hasta qué nivel de misericordia, de compasión y de perdón opera el Señor? Le dijo antes, lo dijo en el momento que lo estaba haciendo y lo dijo aún después del momento que lo hizo. ¿Eso que nos habla, Esteban? Que Dios ya nos da una oportunidad hasta el final para el arrepentimiento. Pregunto, ¿Judas tuvo oportunidad de arrepentirse, sí o no? ¿Lo tuvo en la cena? ¿Lo tuvo en el momento que lo entregó? Y aún lo tuvo en el momento que recibió las monedas. ¿Te das cuenta? Entonces ahí lo que estamos viendo es que si el Señor da oportunidad a la gente para que se arrepienta de sus malas actitudes, de su actitud de desobediencia, significa que ahí está manifestado la plenitud de ¿qué? Del perdón. ¿Sí o no? O sea, con todo lo que Jesús vino a ser todo nuestro ejemplo. Entonces, si Jesús está dispuesto a perdonar cualquier pecado de nosotros, cualquier falla, Él espera de nosotros que nosotros también perdonemos cualquier pecado, cualquier falla que ha sido cometida en contra de nosotros. Y Jesús mismo, cuando les enseñaba a los discípulos sobre la oración, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después de terminar la oración, Él les dice: si ustedes no perdonan a sus hermanos que pecan contra ustedes, mi Padre en el cielo tampoco los va a perdonar a ustedes. Entonces, algo muy, muy central a la vida del cristiano, ¿verdad? Es el centro de nuestra salvación, es el perdón, ¿verdad? ¿Cómo tenemos acceso al Padre? ¿Cómo tenemos acceso a la vida eterna? Por medio del perdón de Dios, que nos perdona. ¿Y cómo nos perdona Dios?
por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Ahora, si nosotros no hacemos lo mismo, si nosotros no perdonamos, Jesús literalmente dice que el Padre no los va a perdonar a ustedes. Y si no hay perdón, entonces no hay vida eterna. Entonces es algo tan crucial y tan importante, y algo que obviamente el enemigo ataca al cristiano con eso mismo, con la falta de perdón y con el resentimiento, con la ofensa. Y es algo que tenemos que luchar en contra de eso y entender que es una estrategia del diablo, y entender que si Dios nos ha perdonado a nosotros, no hay ninguna excusa por la que nosotros no podamos perdonar a nadie, aunque nos hayan hecho lo peor de lo peor. No hay nada que Dios no nos puede perdonar, no hay nada que nosotros no podamos perdonar de alguien. Eso significa que Jesús fue el modelo a seguir. Por eso que la Biblia nos habla que nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la vida. Jesús habló y hacía, enseñó y realizaba. Pudo dar ejemplo no solamente con la palabra, sino con lo que él mismo vivía y practicaba según la base de sus enseñanzas. Entonces nosotros algunas veces pensamos de colocar los ojos en alguna persona determinada, pero creo firmemente, y más en estos tiempos tan difíciles, que donde tenemos que mantener nuestros ojos puestos es en Jesús, no apartarlos jamás, porque Él es el único modelo de vida para mí. El modelo de vida para mí es Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero Él es el que me modela a vivir lo que Él vivió. Él lo dijo claramente: soy mis amigos si hacéis lo que yo estoy haciendo y lo que yo estoy diciendo. Soy mis amigos si hacéis lo que yo os digo. O sea, no solamente lo hablaba, sino que él lo ponía en práctica. Y el ejemplo tenemos aquí en el Getsemaní. Muy bien, entonces en el Getsemaní fue la turba de personas ahí, y entonces tomaron como prisionero a Jesús. Evidentemente, otra escena que se realza en ese momento es la rapidez y la prontitud de Pedro. ¿Qué hizo Pedro ahí? ¿Qué hizo Pedro ahí? Cuando vieron que venían a apresar a su Señor, a su Maestro, ¿qué hizo Pedro ahí? Allá no me laves, aquí, Señor, te voy a defender. ¿Y qué hizo? Sacó la espada y cortó, ¿qué cosa? Yo siempre digo que el último milagro antes de la cruz de Jesús fue cuando Jesús restauró la oreja cortada. ¿Se acuerdan ustedes, sí o no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Con una espada cortar y de repente agarrar la oreja el Señor y ponérsela otra vez y pegársela y sanarlo completamente. Eso fue un milagro creativo. ¿Sí o no? Claro que fue un milagro creativo. Fue el último milagro. Y es más, aún mismo en ese ejemplo, realmente el Señor daba a entender que aún hasta aquellos que le habían venido a apresar les perdonaba. Yo creo que con ese milagro, no sé, no lo dice la Biblia. Si usted encontró algún pasaje me lo dice, pero yo no lo encontré todavía. Pero no dice en ninguna parte de la Biblia si fue salvo, si no fue salvo. Pero yo creo que con esa clase de milagro tenía que haberse arrepentido y haberse olvidado de que Jesús, de apresar a Jesús. No sé si lo hizo o no lo hizo, pero tenía que cumplir órdenes también, ¿no? Como quien dice. Pero con ese tremendo milagro era para decir: este es el Salvador verdadero. Y también dicen, ¿por qué la oreja? O sea, se cree que le estaba tratando de cortar la cabeza. Lo que pasa es que sí, Pedro seguramente que Pedro fue a cortarle la cabeza. Lo que pasa es que se corrió, y entonces al correrse, porque no, es muy difícil. No, Pedro no era un experto, ¿cómo se dice? Con los que espadachín, para ser tan preciso. Mira, te voy a cortar la oreja, y le corta. No, le quería cortar en la cabeza, entonces se corrió, y al correrse fue cuando le dio en la oreja. Pero esa versión, Esteban. No problema. Pero bueno, pero es una buena. Yo me lo imagino lógica. así.
imagino así. Ok, entonces ahí el Señor estaba y en ese momento el evento, bueno, ya el Señor es apresado y llevado. Entonces del Getsemaní, ¿dónde fue llevado? Rápidamente, vamos, terminamos ya. ¿Dónde fue llevado el Señor? ¿A dónde fue llevado? Tú lo sabes, Ángelo, ¿a dónde fue llevado el Señor? ¿Cómo se llamaba ese sacerdote? El sacerdote Caifás. Porque él tenía que dar la veña, él tenía que decir lo que se iba a hacer. Era la autoridad máxima en ese momento. Y entonces Caifás y el grupo de los religiosos y sacerdotes que estaban ahí, entonces le preguntaron, lo cuestionaron, le interrogaron. Y al final, a cabo de ahí, él dio la orden para que pudiera presentarse ante quién. Ok, ¿quién era Poncio Pilato, Josué, en ese momento? ¿Cómo? Gobernador. ¿De parte de quién? ¿De Roma? En la parte de... En la provincia de Judea. Ok. Entonces lo llevaron y entonces Pilato lo comenzó a interrogar con la advertencia de que también su esposa le dijo: no le hagas mal a este hombre, yo tuve un sueño y este hombre es inocente. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando estaba siendo enfrentado por Pilato? Ahí es cuando le dice unas palabras famosas sobre su reino. Porque le dice, ¿tú eres rey de los judíos? Sí. Tú mismo lo dices. ¿Y qué le dice después? Ok. Pero Él primero le pregunta Pilatos a Jesús: ¿tú eres rey de los judíos? Y el Señor le dice: tú mismo lo estás diciendo. Y seguimos. y cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Exactamente. Ahí entonces el Señor establece esa marca entre el verdadero y genuino reino y el reino que la nación de Israel pretendía que el Señor iba a establecer en su primer advenimiento, y no es en su primero sino en su segunda manifestación. Entonces, ¿qué pasó con Pilato? Lo condenó, le dijo lo que tenía que hacer, pero ¿qué hizo Pilato ante todo? ¿Qué hizo? No encontraba nada para culpar a este hombre. Entonces el acto seguido es que se lavó las manos delante de todos y él no halló culpabilidad en Jesús. ¿Qué siguió después? ¿Terminamos ya? ¿Ya estamos cerca? Entonces Pilato, como era el tiempo de las Pascuas, tenían una tradición de que soltaban a un prisionero. Entonces estaba Jesús y ¿a quién quieres que os entregue? Bueno, lo manda a latigar, los latiga, ¿cómo es? Flagelar. Flagelar, sí. Esperando algunos dicen que lo mandó como a castigarlo porque decía, bueno, no es digno de muerte, pero lo voy a castigar y luego lo suelto. Pero entonces la gente eligió al otro prisionero. ¿Cómo se llamaba? Barrabás. ¿Y quién era? Era un revolucionario, era un celote, era un rebelde que peleaba contra Roma. Que Y quería entonces la liberación. gente le dijo, danos a Barrabás. ¿Y qué haré con qué haré con vuestro rey? Le dice Pilatos. ¿Y qué empezó a decir la gente? Crucifícale. Empezaron a gritar, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahí entonces cuando él se lava las manos y dice, se lo entrego para que ustedes lo crucifiquen. Y ahí lo entrega a ellos. Es interesante saber, yo creo que algunos, no sé si han tenido la oportunidad de leer El poder de la sangre de Cristo, pero yo lo explico en El poder de la sangre de Cristo. Que cuando le dieron los latigazos al Señor, ¿cuántos latigazos le dieron? Pónganse de acuerdo. 49, 39, ¿cuántos latigazos le dieron?
Eso lo dijo Pablo. Pablo dijo 40 menos 1 porque no quería igualarse al Señor. A Pablo le dieron 39 latigazos. Él no quería, porque 40 latigazos fue lo que le dieron al Señor. Y él, cuando habló acerca, quizás se lo dieron, pero dijo 40 menos 1 porque él no quería ser superior a su Señor. Le dieron 40 latigazos, y una de las cosas es impresionante, que por la llaga en su cuerpo dice que fuimos nosotros totalmente sanados. ¿Dice la Biblia, sí o no? Isaías 53. Entonces, hasta ese momento, y eso lo hemos estudiado y lo hemos visto, que originalmente en la tierra en ese momento había 40 tipos de enfermedades diferentes que predominaban para ese entonces muy drástica en el ser humano. 40 tipos de enfermedades por la cual se derivan las otras enfermedades, pero 40 son las raíces por la cual se origina todas las enfermedades en el mundo. 40 es la base del rey. Cuando al Señor le estaban dando los latigazos, proféticamente estaba la profecía cumpliéndose, que por su llaga fuimos nosotros sanados. Él, en esos 40 latigazos, iba rompiendo la maldición de esas 40 tipos de enfermedades que habían atado a la raza humana. Aún en ese momento, aún en eso, el Señor nos libró. Entonces le dijo: crucifícale y libértate, danos a Barrabás, pero crucifiquen a Jesús. Ya sabemos todo. Carga el madero de la cruz, y a mitad del camino, quizás antes o después, un hombre llamado, ¿cómo se llamaba el que le ayudó a Jesús en el momento del dolor, que estaba cargando la cruz? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Díganlo fuerte para que los demás se escuchen, porque usted no tiene micrófono. ¿Cómo dijiste, Tatiana? Entonces dice claramente que él le ayudó a cargar la cruz y llegó hasta el lugar llamado Gólgota. En otra versión dice la calavera. Y así es significativo que cuando usted mira el monte de una distancia prudencial, usted ve el monte, y allá arriba de ese monte, que es todo de piedra, fue donde el Señor lo crucificaron. Cuando usted mira el monte de lejos, que está a las afueras de Jerusalén, lo que usted ve es prácticamente como si fuera una calavera, con los dos ojos, es decir, la figura, la esfinge, como si fuera una calavera dibujado en ese monte. Por eso que se conocía ese lugar, el monte Gólgota, o el monte de la calavera. Y allí lo crucifican. Allí lo crucifican. Por eso que terminamos diciendo, ¿hay algo más que quieres agregar de esto? Por eso que podemos terminar diciendo lo que dice las Escrituras de una forma clara, que en 1 de Corintios, el capítulo 2, ¿lo tienen? 1 Corintios capítulo 2. Dice en uno de esos textos bíblicos, a ver si lo puede encontrar usted, y el que lo encuentre póngase de pie y léalo bien fuerte, que la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Aleluya. Esto es lo que el Señor nos habla y nos enseña claramente, para que podamos entender todo lo que viene de parte de Él, y que todo lo que dice la palabra es lo que el Señor ha establecido a través de su palabra gloriosa. Mira lo que dice, perdón, dije 1, es 1:18.
1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. En la traducción viviente dice ese mismo texto claramente. También el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, que es el poder mismo de Dios. ¿Sabe cuántos textos bíblicos hablan acerca del poder glorioso de la cruz? Esto es maravilloso. Podríamos nosotros en estos días escoger todos los textos bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de la cruz y vamos a darnos cuenta cuán importancia o cuán importante es entender eso que dijo el Señor Jesucristo, para que podamos entender claramente que la cruz el Señor expuso, y de eso voy a estar predicando en un mensaje que estoy preparando, expuso a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que póngase de pie donde está. En el nombre del Señor, póngase de pie donde está. Aleluya. O sea, quiero que todos entendamos en esta noche que cuando la palabra del Señor habla acerca de la cruz, que los exhibe Colosenses 2:15, el Señor habló de una forma muy especial, que Él desarmó, que Él avergonzó. A los ojos de la razón humana, la cruz es el centro para muchos de congoja, de aflicción, de humillación. Porque Jesús padece la muerte como si fuera el peor de los malhechores para ese tiempo, prefiriendo la libertad de un hombre como Barrabás y pidiendo la crucifixión de un hombre santo y justo como lo fue Jesús. Sin embargo, qué distinta, iglesia amada, es la visión que tú y yo tenemos acerca de la cruz ante los ojos de la fe. Cuando miramos la cruz a través de los ojos de la fe no se avergüenza de la cruz. No se avergüenza de la cruz. Porque en la cruz no hay espacio en nuestra mente, en la fe, para el escarnio, sino que avergüenza y destruye el poder de las tinieblas y la autoridad del pecado, y el enemigo es traspasado con una total y flagrante derrota operada por Jesús mediante su muerte en la cruz. La fe, iglesia amada, y con esto vamos a orar, no ve la cruz como un emblema de vergüenza, sino como un símbolo de victoria, de gloria, aleluya, triunfante y aplastante sobre la cabeza de la serpiente antigua. La cruz nos revela que fue el lugar del triunfo que el Padre llevó a cabo a través de su Hijo amado. Por eso que tenemos que entender que todo enemigo, toda fuerza, toda opresión, todo desánimo, todo desaliento, toda confusión, toda ansiedad, toda desesperación, todo, absolutamente todo, fue expuesto en vergüenza en la cruz del Calvario. Padre, queremos darte gracias porque si bien, Señor, la mayoría de las personas olvidan la escena de la última semana, nosotros hemos podido, a través de una forma rápida, poder recordar,
Señor amado, y traer al recuerdo de nuestras mentes, por la palabra escrita y revelada, todo y cada uno de los acontecimientos desarrollados en esa última semana en que dispusiste en tu corazón, Señor mío, obedecer al Padre y tomar esa copa amarga que representaba el pecado de todos nosotros, que representaba la iniquidad y la rebelión de cada una de nuestras vidas, y moriste para hacernos inocentes y justos ante el Padre cuando éramos culpables y habíamos sido condenados por derecho de pecado que habíamos heredado de nuestros padres. Señor, pero tú cargaste en la cruz el pecado de todos nosotros. Exhibiste la vergüenza, la condenación, la muerte, los expusiste y triunfaste sobre todo ello, para ahora entender que a través de Jesucristo, Señor, a través de tu amor y de tu ternura, de tu muerte expiatoria y redentora, hemos sido perdonados y hemos sido limpiados completamente. Aleluya. Llagas que nos dan sanidad y sangre que nos limpia de todo pecado. La llaga de Cristo que nos da promesa que somos sanados por esas llagas de martirio, de sufrimiento en su propio cuerpo. Señor, te pido que si hay alguna persona que en este momento se encuentra bajo los efectos de algún tipo de enfermedad, dolencias, malestares, de algún tipo, Señor, de afección en su cuerpo, Señor, en cualquier parte de su organismo físico, Señor, así como tú sufriste y fuiste lacerado por el castigo impuesto por Roma, que era, Señor, el castigo de la flagelación a través del látigo opresor en tu cuerpo. Gracias, Señor, porque cada vez se hacía más real la profecía de Isaías. Por sus llagas hemos sido sanados. En este momento, Señor, enviamos esta palabra donde quiera pueda haber una necesidad. En cualquier lugar, en cualquier persona que está aquí presencialmente en la casa, Señor, y aún en los lugares, Señor, diversos que puedan haber personas con necesidades, Señor, extiende tu mano, sánale de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo malestar. Señor, ten piedad y misericordia de aquellos que están sufriendo dolor, angustia, aquellos que están padeciendo en los hospitales, Señor, enfermos con accidentes. Señor, ten misericordia, y tu amor y tu piedad y tu misericordia es la que perdura y permanece para siempre. Padre mío, ayúdanos a orar, ayúdanos a clamar, ayúdanos a amar la oración como el modelo de nuestra vida diaria. Señor, que no podamos escuchar que tú nos digas: no habéis podido ni siquiera haber velado conmigo una hora. Señor, ayúdanos a ser responsable y consciente de mantenernos en una manera continua de una viva y continua relación contigo. Padre, te damos gracias. Prepáranos el domingo, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos, porque un día tú moriste en la cruz, pero también un día triunfantemente al tercer día resucitaste para nunca más morir, y por cuanto tú vives, nosotros también viviremos. Señor, llévanos en paz, en gozo, en alegría hasta nuestros hogares respectivos, hasta nuestras casas. Líbranos del mal, líbranos del peligro, rodéanos con tu favor, gracia y misericordia. Te lo pedimos y te damos gracias inmensamente, en el nombre glorioso y precioso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria.